Juan, versículo 16, versículo 20. Y dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Dice la palabra de Dios. Se estaba refiriendo aquí un poco cuando ya Jesús les estaba diciendo que Él se tenía que ir, que el Espíritu Santo tenía que venir y era necesario que Jesús se fuera. Por eso les decía que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se iba a alegrar porque iban a ver la muerte de Jesús. Iban a decir: por fin ese loco ya se fue, ya lo matamos. Por lo tanto, los seguidores de Jesús iban a estar tristes. Pero después dice Jesús que esa tristeza que ellos iban a tener se iba a convertir en un gozo. ¿Por qué? Porque los discípulos y todas las personas que seguían a Jesús, al ver la manera y la forma en cómo lo iban a matar, iba a ser causa de tristeza, iba a ser causa de decepción, de lloro, de lamento. Y Jesús promete que esa tristeza se iba a convertir en gozo. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo iba a llegar. Porque cuando el Espíritu llegara, le iba a hacer notar al cristiano su llegada. Solamente aquellos que habían seguido a Jesús iban a poder experimentar la llegada del Espíritu Santo. La gente que había visto morir a Jesús no podía experimentarlo. No iba a poder tener esa experiencia. Porque nunca le siguieron. Porque conocieron a Jesús y lo vieron, pero lo juzgaron y lo criticaron. O quizás alguien se acercó porque necesitaba un milagro, pero cuando recibió su milagro se fue y decidió ya no seguir a Jesús. Pero los que verdaderamente seguían a Jesús, solamente ellos iban a poder experimentar el cambio de la tristeza al gozo. Pasa el tiempo en el que Jesús muere, se va, y reciben la indicación de que se mantuvieran juntos en oración. Y entonces la palabra del Señor nos enseña en el libro de los Hechos la llegada del Espíritu Santo, cuando todos estaban unánimes, juntos, orando y buscando a Dios. Toda la gente que conoció a Jesús estaba ahí en ese momento cuando fue el día de Pentecostés. No. Dice que eran como 120 y los demás. Porque la Biblia dice que eran multitudes. Y los que lo escuchaban cuando se presentaba en el monte, no eran 120. ¿Dónde estaban esos que lo seguían, que lo buscaban, que lo llegaron a escuchar? ¿Dónde estaban? Solamente 120 pudieron presenciar el momento del cambio de la tristeza al gozo. ¿Por qué? Porque aquel que les prometió que Él era la vida, que Él era el camino y que Él era solamente la verdad, entonces cuando entró como un viento fuerte y recio, y entró en sus corazones, y los abrazó, y que empezaron a hablar nuevas lenguas, entonces esos cristianos pudieron ver que el Dios que había venido a este mundo y había muerto en una cruz, ahora volvía, pero en su Santo Espíritu. Muchas veces el cristiano conoce a Jesús a través de la palabra, conoce lo que hizo Jesús, a quién le predicó, en qué ciudades estuvo, conoce a los hombres de Dios,
las hazañas de los grandes hombres de Dios, de las grandes mujeres de Dios, cómo fueron los tiempos del Antiguo Testamento, cómo fueron los tiempos del Nuevo, lo que está por venir, cómo la palabra de Dios nos enseña en los tiempos apocalípticos cómo va a estar la situación. Y muchas veces el cristiano, cuando ve esta situación, lo primero que hace, ¿qué es? Se espanta, se pone triste, se empieza a lamentar, empieza a decirse el cristiano, ¿por qué me va mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué me acontece a mí? Si yo soy cristiano, ¿por qué es que a mí me acontece? Jesús promete que en la vida espiritual del cristiano va a haber momentos en los que él va a conocer la tristeza y va a lamentar. Pero Dios quiere que el hombre y el cristiano sepan que va a haber un momento en el que Jesús va a transformar la tristeza y el lamento en gozo. ¿Pero cuándo? La palabra de Dios nos enseña que cuando conocemos la tristeza y el lamento es porque también vamos a ser atravesados por tiempo de prueba. Es necesario que el cristiano sea probado para que pueda ir escalando. El cristiano no puede decir soy cristiano y jamás tener problemas. El cristiano tiene que estar en situaciones difíciles. El simple hecho de llegar a tu trabajo y que te pongan un reto más difícil ese día, que si ayer vendiste 5,000, ahora tienes que vender 1,000 pesos más, es un reto. Y es un reto porque tienes que ponerle buena cara a la gente, tienes que atenderlos bien, tienes que dirigirte a las personas bien. Después de tu jornada de trabajo tienes que llegar a tu casa. ¿Y cómo tienes que llegar a tu casa? Tienes que llegar bien. Es un reto llegar a casa y atender a tu esposo o hablarle bien a tu esposa o dirigirte bien a tus hijos. Es un reto. Pero muchas veces no lo logramos. Porque ya nos hizo enojar el de la gasolinería o el del microbús o nos dieron un cerrón o algún cliente te hizo enojar. Entonces tu situación en ese momento se convirtió en una situación crítica y te cansas y te lamentas y dices, pero yo ¿por qué tengo que estar viviendo esto? Es difícil vivir, es difícil amar a mi prójimo y todavía llegar a mi casa y soportar las broncas de los hijos, soportar las broncas del vecino y que el perro y que hasta el gato. Pero entonces la palabra de Dios nos enseña que debes de ser paciente. Los hombres de Dios supieron esperar el día en que el Espíritu de Dios llegó y los llenó. ¿Y sabes qué aprendí hoy? Bueno, ya lo sabía, pero como que el Espíritu Santo me lo recordó. A veces el cristiano piensa que porque ser cristiano o traer el título ya lo es todo. Y hay cristianos que pueden decir, yo ¿por qué no puedo ser como Salomón? ¿Yo por qué no puedo ser tan sabio como lo era Salomón? ¿Yo por qué no puedo ser un rey como fue el rey David? ¿Por qué no puedo tener la fuerza que tenía Sansón? ¿Y sabe qué? Sí podemos. Pero para que tú puedas tener lo que estos hombres tuvieron, hay una gran parte que tenemos que cubrir. ¿Y sabes cómo se llama? Santidad y confianza. ¿Por qué digo santidad? Porque el llegar a la santidad va a involucrar compromiso a la búsqueda de Dios en oración, compromiso a la búsqueda de Dios en la lectura, compromiso a perdonar, compromiso a amar, compromiso a no pecar, compromiso a buscar lo que te conviene, compromiso a hacer derecho en tu casa, compromiso a hacer derecho en el trabajo, compromiso a hacer derecho con tu carro.
Porque yo conozco a muchos allá en muchos lugares que al carro, es más, me ha tocado ver, se suben al carro, no se fijan si trae gasolina y a medio camino se les queda el carro sin gasolina. No tenemos o no se tiene el cuidado de las cosas, no se tiene el cuidado y la responsabilidad que se requiere. Para llegar a la santidad es comprometerse en todas las áreas de tu vida. Cuando tú tienes santidad, ¿sabes qué atrae la santidad? Cuando tú buscas la santidad, ¿sabes qué atrae? Atrae poder, unción, gracia. Y donde quiera que vayas, todo te saldrá bien. Y todo lo que hagas con tus manos prosperará. Es que ese hermano predica y es así porque Dios lo quiere más, ¿no es cierto? Ese hermano predica y habla y canta y lo que tú quieras o puedas observar en un hombre de Dios, no es más que el tiempo que ha dedicado a buscar a Dios, el tiempo que ha intentado hallar gracia, buscar la gracia de Dios, llamar su atención a través de la lectura, alejándose del mal, dejando los malos caminos, buscando el bien, y entonces está la promesa de Dios. Entonces todo te saldrá bien. ¿Y por qué le digo esto? Hace como 2 semanas, ahí está mi esposa de testiga, fueron como 15 días donde ni yo me aguantaba. Me empezaban a dar unos dolores de aquí a toda mi cabeza. Y todo el día. Y llegar con un cliente y luego con otro y luego esto y que el jefe y que el perro y que el gato y que yo terminaba así. Estaba irritable. Y yo no entendía y no comprendía por qué la situación. Me empezaba a doler aquí, que por acá, y todo me dolía. Y yo decía, Señor, pues, ¿por qué me duele todo? Y bueno, empezaron a pasar los días, llegaban las pruebas. Y yo decía, pero ¿por qué tanta prueba, Señor? Antes era una y pasábamos una y venía la otra. No, ahora como en 15 días llegaban 3, 4 al mismo tiempo y el bombardeo por todos lados. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Y quiere que le diga una cosa por la que oré mucho ese tiempo. Yo le decía, Señor, líbrame de cometer un error. Y llegó un momento en que decía, Señor, ya me cansé. ¿Qué está pasando? No entiendo, pero ya me cansé. El bombardeo no cesa. Y un día, que fue este martes, me levanté normal al trabajar y todo, pero ese martes ya fue diferente. Venía arrastrando entre todas las cosas mucho cansancio. Eran las 7, 8 de la mañana y yo estaba que los ojos se me cerraban de sueño. Mi compañero me decía, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes mal? Pero ese día martes, como si alguien me hubiera inyectado algo que en ningún momento del día sentí el cansancio. Que todo el bombardeo que había llegado en esos días ya no llegó. Y noté que ese día trabajé agradablemente, nada pasó, llegué a la casa, le dije a mi esposa, ¿qué crees que hoy me sentí muy bien? De ahorita ya me siento así como que ya tengo sueño, le digo, pero todo el día me sentí diferente. Pasó martes, pasó miércoles, llegó el jueves, hoy. Y hoy algo especial porque el Espíritu Santo me hacía ver que en el momento en que pasamos la prueba, ¿se acuerda que leímos en Proverbios? Que la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y yo entendí, dije, o sea, Señor, si yo hubiera permitido el pecado en mi vida,
en vez de que esos dolores se hubieran ido, hubieran sido peores. Y me siento bien. Decía, Señor, estoy predicando de que tu palabra es sabiduría y medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos. Y a mí me duele todo. ¿Se acuerda que hemos estudiado que cuando nosotros estamos aprendiendo algo en la palabra de Dios, rapidísimo vas a ser probado sobre lo que estás aprendiendo? Y no hay que echarle la culpa a Satanás, porque también aprendimos algo importante. Satanás ya fue vencido. Es necesaria la prueba en tu vida para que crezcas. Satanás no tiene nada que ver. A veces es nuestra actitud de cómo enfrentamos una prueba. Podemos doblar las manos a la mitad de la prueba y botar todo. O podemos aguantar y perseverar, porque solamente el que persevere hasta el fin será salvo. Eran multitudes las que seguían a Jesús, pero solamente 120 fueron testigos de la llegada del Espíritu Santo y fueron los que hablaron lenguas, porque fueron los que persistieron, 120. Y los demás no pudieron recibir, no pudieron conocer, no pudieron tener esa experiencia con el Espíritu Santo, porque decidieron no seguir a Jesús. Ellos conocieron hasta el día que murió Jesús, pero jamás supieron que el Espíritu Santo venía, porque así lo decidieron ellos. La misma palabra confirma este versículo del libro de los Hechos en el capítulo 2, cuando dice la palabra de Dios que a muchos Dios llama, pero de entre todos esos llamados, de entre toda esa bola que llama, pocos son los que realmente se salvan, porque realmente pocos van a dar su vida por Dios, pocos van a querer pagar el precio, pocos van a querer invertir su dinero, pocos van a querer dar lo que se necesita para seguir a Jesús. Muchos no. Muchos van a decidir, mejor me voy con mis cuates. O para mí Jesús no existe. Por eso es que nosotros somos pocos aquí. Porque pocos son los que se salvan. Es difícil. Y más cuando está la prueba. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y pone un ejemplo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un varón, un hijo, el verlo, se olvida de que le dolió y que costó trabajo para que saliera y no quería salir, y ya qué dolores, pero ya cuando lo tiene ahí, ya ni se acuerda del dolor. La misma madre dice, valió la pena el esfuerzo. Aquí está ya, sano, salvo. Así es la prueba. La prueba va a traerte dolor y vas a llorar y te va a costar. Pero si sabes agarrarte de la mano de Dios en medio de la prueba, cuando pase la prueba, dice el libro de Santiago en el capítulo 1, que entonces cuando hayamos pasado la prueba recibiremos la corona de vida que Dios tiene preparada para cada uno de los que le buscan. La corona solamente es para los que se esfuerzan. La corona que Dios tiene preparada, la herencia de Dios para sus hijos, solamente es para el que se va a esforzar. Solo 120 estuvieron en Pentecostés, cuando multitudes, y a lo largo de 3 años del ministerio de Jesús, fueron multitudes las que escucharon de Jesús. Antes de terminar, yo te quiero decir una cosa. ¿Cuál será el interés de cada cristiano por Jesús? Hay cristianos que son cristianos porque quieren ser famosos. Hay cristianos que son cristianos porque Jesús sana. Hay cristianos que son cristianos porque, pues, para que no me ande molestando mi mamá o mi papá y vean que ya me voy a portar bien. ¿Interesa qué?
Tu vida no debe de ser una vida de cristiano de interés. Tu vida debe de ser apasionada y entregada por Dios. No tenemos interés por nada. No estamos buscando riqueza, posiciones, fama. No. Entrega, darte, entregarte. Por ejemplo, aquí la célula. Los anfitriones de la casa se entregan. Y cada 8 días nos invitan un café y un pan. Ellos tienen que poner de su bolsa. Ellos tienen que darse el tiempo y tener el lugar preparado para recibirnos. Pero lo hacen con gusto y con cariño, porque saben que no nos están recibiendo a nosotros, sino a Dios. La palabra de Dios dice que si somos capaces de darle un vaso de agua a los que predican la palabra de Dios, no se lo dan a nosotros ni a ti, se lo están dando a Jesús. Ese debe de ser nuestra posición. Ese debe de ser nuestra entrega a Dios. Por eso siempre decimos, busca y persiste en las cosas de Dios. Siempre va a haber cosas que van a llamar tu atención. Pero acuérdate que tu prioridad siempre es Dios. Si tú pones a Dios en el primer lugar, imagínate cuántas peticiones le llegan a Dios. ¿Cuántos claman? Y dicen, Señor, ayúdame, Señor, auxilio. Y imagínate que así fuera, ¿no? Un decir. Que Dios viera tantas peticiones y dijera, va una vez al mes a la iglesia. Mándalo al lugar 400 de espera para que se le responda a su petición. Ora cada que se acuerdan, ora por los alimentos. Mándalo al lugar 500 para que se le responda a su petición. Y entonces en eso ve Dios a alguien que dice, no falla, se entrega, busca, a ver rápidamente, respondan esa petición. Y es más, que vayan ángeles y que respalden por lo que está pasando. ¿Qué tal? ¿No te gustaría que Dios te respondiera así? Así con esa velocidad del internet. De 500 quizás puede ser tu internet. O de 1 giga. O de 2. O quién sabe qué tan rápido puede ser el internet ya. Que en cuestiones de segundos puedes estar en diferentes partes. Depende de ti la rapidez con la que tú quieras que Dios te responda a tus peticiones. Amén. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos has dado en esta tarde, en esta noche, en este día 2 de octubre del año del 2013. Sabemos, Padre, que es por tu bendito nombre y por tu grande misericordia y por tu grande amor que los que estamos aquí podemos conocer tu Santo Espíritu y podemos ser respaldados por tu presencia. Te doy gracias y que esta palabra que hemos estudiado, que tú nos has enseñado el día de hoy, nos sirva, nos ayude para crecer y ser mejores cristianos, ser mejores adoradores, ser mejores estudiosos de la palabra de Dios. Y Padre, bendice a los niños y todas las necesidades que pudiera haber en la vida de mis hermanos. Trabajos, casas, corazones, sentimientos, enfermedades. Gracias una vez más, porque si no fuera por ti, quién sabe en qué lugar o dónde estaríamos. Gracias por el privilegio y gracias por todo cuanto haces en nuestras vidas. Sigue haciendo, Señor. Sigue, porque nosotros queremos que tu mano siga obrando, que tu presencia siga derribando murallas, que tu presencia siga limpiándonos y transformándonos. En el bendito nombre de Jesús.
Amén. Le damos una